Buenas tardes. Mi nombre es Felipe Ruiz. Me encuentro el día de hoy con la profesora Alba Carolina Molano, quien va a estar compartiendo con nosotros este espacio para aclarar dudas y hablar un poco de lo que es la educación, cultura y sociedad relacionado al ámbito eh, de la producción del saber pedagógico en las facultades de educación. Entonces la pregunta que tenemos como planteamiento del problema es que ¿qué opina la profesora de la producción precisamente del saber pedagógico en facultades de educación respecto a estos tres aspectos: educación, cultura y sociedad? Bueno, Felipe, muchas gracias, buenas tardes. Inicialmente considero que el saber pedagógico es un tópico poco trabajado en las facultades de educación. Lamentablemente las facultades de educación se centran un poco más en la construcción incluso de saberes didácticos y educativos más que en saberes pedagógicos. En ese orden de ideas, y como considero que el saber pedagógico no se construye de manera constante en las facultades de educación, creo que sí tiene unas limitantes en los aspectos, como lo ha mencionado Felipe, sociales, educativos y culturales. Desde el punto de vista educativo, evidentemente pues habría una incidencia muy negativa de esta no construcción de saber pedagógico en las facultades de educación, puesto que no avanzarían esos elementos necesarios para que la pedagogía, la didáctica y la educación se conviertan en una tríada armónica y equilibrada, y no nos permitiría ese avance teórico y conceptual necesario para el trabajo educativo. Con respecto a lo cultural, considero que se empieza a perder un poco la esencia de lo que culturalmente consideramos como maestro, que desde mi punto de vista es una persona que es un sabedor de la pedagogía, es un intelectual de la pedagogía, y si no construimos el saber pedagógico, pues culturalmente seguiríamos degradando esa imagen o viendo esa imagen del educador como una persona que es más un técnico y que lo que hace es aplicar una serie de estrategias y métodos. Y a nivel social lo que tendríamos sería, digamos, una pauperización, por decirlo así, de la profesión docente, y seguiríamos entonces en términos sociales hablando de que los maestros, como no tenemos ese saber pedagógico y no lo construimos, pues nos volvemos entonces unos instrumentos que en lugar de transformar la cultura, lo que hacemos es reproducir cultura. Esa, digamos, que sería pues mi opinión con respecto a este aspecto, y digamos que la invitación un poco pues para los estudiantes es a que hagamos una reflexión mucho más permanente frente a lo que es el saber pedagógico y precisamente nuestro papel en las facultades de educación para su construcción permanente, reflexiva y crítica. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a usted, profesora. Bueno, para responder a esa interrogante es importante entonces primero aclarar el concepto de saber pedagógico, y cuando hablamos de saber pedagógico podemos referirnos a lo planteado por Chacón y Suárez cuando hablan que el saber pedagógico consiste precisamente en la reconstrucción que un docente hace, que hace el docente, de las experiencias formativas que ha tenido a través de diversos cuestionamientos sobre ese proceso formativo precisamente. Y la importancia radica en que estas reflexiones dan lugar a la teorización, ¿cierto? Entonces, si entendemos el saber pedagógico desde esta mirada, es posible comprender que en Colombia, desde la década de los 80, desde finales de los 70, de la década de los 70, el saber pedagógico en Colombia adquirió, particularmente en las facultades de educación, adquirió gran importancia en el sentido en el que los maestros hacían un ejercicio reflexivo de sus propias prácticas, llevándolos a la contextualización, llevándolos entonces a entenderse como maestros, como sujetos actores, como sujetos políticos de un contexto social, cultural en particular. No podemos entender el saber pedagógico como si estuviera aislado de su contexto cultural, social y político. En este sentido, y como les decía, finalizando la década de los 80 particularmente, hubo muchísima influencia por la pedagogía de la liberación, por lo planteado por Freire, y bueno, en este sentido las facultades de educación en los últimos años han realizado
unas aproximaciones, unos estudios bastante interesantes al respecto. Allí no podemos pasar por alto algunos estudios o las apuestas, las aproximaciones o sobre todo los aportes realizados por algunas facultades de educación, particularmente por la Pedagógica Nacional, por la de Antioquia, inclusive por universidades de aquí, de nuestro eje cafetero, que han venido trabajando al respecto. Sin embargo, tampoco podemos hacernos los de la vista gorda porque algunas facultades de educación se han venido quedando rezagados en este sentido y se han centrado mucho más en lo disciplinar desde las diversas áreas del conocimiento, llámense las matemáticas, llámense el lenguaje, las ciencias naturales o sociales e inclusive han también como querido abordar esos conocimientos de manera fragmentada o atomizada.